poesía puede de pronto confinarse en la intimidad de un personaje, de un individuo, y producir una poesía riquísima, pero la novela muestra lo que es la vida de un individuo entre otros individuos, muestra el funcionamiento de una sociedad. Yo creo que en todas las novelas que he escrito, en todas las ficciones, ¿no?, que he escrito, lo que trato de mostrar es cómo ciertos individuos funcionan engarzados de una cierta manera en los contextos en los que se mueven, y en una sociedad como la peruana, como la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, ese contexto es de una extraordinaria diversidad, desde un pináculo muy próspero, poderoso, hasta una base muy primaria, muy elemental, sumamente empobrecida y con múltiples estratos que se diferencian no solo por razones sociales, económicas, sino también culturales, religiosas, también por si son capitalinas o son provincianas, si son citadinas o son rurales. Todo eso crea una complejidad, una diversidad extraordinaria, y supongo que porque las novelas que a mí más me han impresionado son aquellas que consiguen mostrar a través del puñado de personajes que son sus protagonistas ese mural, ¿no?, ese fresco enorme que es una sociedad. Es lo que he tratado de emular un poco en las novelas que he escrito, y muy rara vez he escrito una novela que esté totalmente confinada en un solo personaje. Creo que en todas mis novelas lo que hay siempre son personajes que se mueven dentro de un contexto y que son, digamos, las relaciones con ese contexto del grupo, de la clase, del medio, que nos pueden, digamos, condenar o valorar sus comportamientos, ¿no? Mira, Jorge Edwards me hizo a mí, le mostró con argumentos muy serios que tu novela más floretiana era La tía Julia y el escribidor. Yo me he atrevido a escribir que esta es mucho más floretiana, sobre todo porque creo que la unidad literaria es la palabra. Yo creo que está muchísimo mejor escrita y mucho más apasionadamente escrita que las novelas tuyas anteriores, previas al Nobel, El Celta y El Paraíso en la otra esquina. Creo que están mucho mejor escritas. Pero claro, es un episodio doméstico, no es un gran tema, es un episodio doméstico prácticamente melodramático, si quiere, que tiene que ver con el folletín, en cierta manera, con el siglo XIX, con la novela del siglo XIX. Tú citas allá a Galdós y a Dickens, y hay quien dice que Galdós y Dickens no escribieron otra cosa más que folletín. Tiene que ver con es un homenaje también a lo que es el folletín latinoamericano, incluso las telenovelas. Bueno, digamos, no lo planeé de esa manera, no concebí la novela con la idea de hacer una especie de o parodia o recreación más moderna del folletín decimonónico, aunque ese tipo de literatura de alguna manera a mí me ha marcado, por supuesto, y creo que está presente en algunas de las novelas que he escrito, como por ejemplo La tía Julia y el escribidor, que tú has mencionado. Mi idea de esta novela era más bien la de mostrar, o la de describir el heroísmo de los seres anónimos, ¿no? A diferencia del heroísmo de esas figuras epónimas que figuran en todos los manuales y que estimulan el patriotismo o el patriotismo, una tabla de salvación, una esperanza, unas razones para rechazar el pesimismo. Entonces, esa fue mi idea básicamente al escribir la historia de Felicito Yaranque y bueno, y de Don Ismael Carrera. Esa novela yo creo que es la más optimista de todas las que tú has escrito. Optimista porque debes ver esas cosas que has explicado, que Perú por primera vez en mucho tiempo está levantando
la cabeza y parece que puede convertirse en un país decente, dentro de lo que es moderno, dentro de lo que son los países. Pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención de esta novela es que por primera vez que yo recuerde, los padres son buenas personas, no son unos cabrones impresionantes que destruyen absolutamente la familia, que se cargan a los hijos. Es la primera vez, es una victoria, que los padres son los santos de la novela de la generación. Bueno, así me han dicho, así he leído. Eso es una cosa que me hizo caer en eso. Porque yo quiero dar crédito a eso. Lo digo vez, Carlos Graneso, o sea que también me hizo caer Carlos Graneso. Pues mira, eso tampoco lo planeé así, pero bueno, uno planea a veces cosas que no aparecen en lo que escribe y aparecen cosas que uno no sabía siquiera que estaba poniendo allí, ¿no? Quizá, digamos, tengo más respeto ahora por los viejos, ya que me he vuelto viejo. Entonces ya soy mucho menos severo, crítico con los viejos que en mis novelas de joven, en los que tenía que ser mucho más crítico que las antiguas generaciones. Por otra parte, creo que es verdad que en esta novela hay o más optimismo o menos pesimismo respecto al Perú y respecto a América Latina que en otras novelas. Porque creo que eso que está viviendo el Perú, en cierta forma, lo está viviendo buena parte de América Latina. No hay que comparar la situación de América Latina pues, con el ideal, ¿no? Hay que compararla con lo que era América Latina hace 20 o 30 años, cuando yo era joven. Y tú piensas en la América Latina de los años 50, por ejemplo, cuando yo era estudiante, cuando yo comencé a escribir. Era un continente lleno de dictaduras militares, de un confín a otro confín, de sociedades de una gigantesca desigualdad, no solo económica, sino también social, cívica, política, donde, digamos, las bases de la democracia eran tan tenues, tan delgadas, que todos los intentos democráticos se frustraban, duraban pues lo que dura un suspiro, ¿no? Pero si tú comparas esa América Latina con la de hoy día, hay diferencias muy notables. Hay una región de América Latina, por ejemplo, que es Centroamérica, que es la primera vez que solo tiene gobiernos civiles, que no tiene ni revoluciones, ni guerras intestinas, donde hay elecciones, donde hay un crecimiento económico. Y yo diría que en América Latina en general, con pocas excepciones, hay unos consensos que antes no había a favor de la democracia, en contra de las acciones armadas, tanto de los golpes militares como de las acciones revolucionarias, una especie de, en algunos casos, resignación y en otros casos entusiasmo por lo que es la cultura democrática, unos consensos incluso sobre política, no lo sé, yo no sé, porque ese personaje para mí es misterioso. Entonces yo no sé si dice la verdad, yo no sé si fantasea, si todo lo que dice es fantasía o hay simplemente un elemento de verdad. Es para mí un personaje que yo no podría, digamos, definirlo de una manera meridiana sin traicionarlo, y entonces he tenido que respetar esa incertidumbre que muchas veces tienen los personajes frente a lo que él dice o lo que él hace, ¿no? No es la primera vez que me ocurre, me ha ocurrido en otras novelas, personajes que se te escapan a veces, que parecen cobrar una especie de soberanía, autonomía, y que uno siente que tiene que respetar sin tratar de violentarla, infligiéndole, digamos, una interpretación que sea única, ¿no? Excluyente, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que me ha llamado la atención y que ustedes, a los que les pido que lean la novela, entre otras cosas porque es muy cómica, es muy divertida, y es bonito aprender a leer y ver un escritor como Vargas Llosa, que ya es premio Nobel, haciendo una historia optimista que además resulta en muchos casos cómica. Pero te va a sorprender, quizás, no lo pretendo, pero te va a sorprender. Hay unos diálogos de don Rigoberto, porque sale el inicio de don Rigoberto de Lucrecia, en la cama, en la noche, que parece un
un homenaje a Corín Tellado. No sé si tomarlo pues como un elogio. Pero creo que eso es efectivamente de fotonovela, de radionovela, de Roca Mayo, del escribidor. ¿No se te ha acordado ahí el escribidor en la historia de Francisco? Sin darme cuenta, pero es posible que haya ocurrido así. Mira, el melodrama es un ingrediente fundamental de la sensibilidad latinoamericana. Somos melodramáticos, nos gusta el melodrama, por eso producimos tan buenas telenovelas, o radionovelas antes de las telenovelas. Entonces, yo quiero ser sensible a eso también, sin ninguna duda, y en algunos casos, de una manera muy deliberada, he tratado de utilizar material, digamos, melodramático, radioteatral, telenovelesco, tratando de enriquecerlo literariamente, por ejemplo, de una manera muy deliberada en el caso de la tía Julia y el escribidor. Pero en esta novela esa no ha sido mi intención, quiere decir que ha sido más fuerte que yo mismo y que de pronto lo que yo quería que fuera dramático se volvió melodramático, ¿no? Es posible, también me ha ocurrido. Quizá por ahí la comparación con Flaubert que tú has hecho sea cierta, ¿no? Madame Bovary es una historia melodramática, es una de esas historias que contaban los folletines que eran tan populares en su época, pero claro, el genio de Flaubert consiguió que esa historia melodramática se convirtiera en Madame Bovary en una radiografía extraordinaria de la condición humana, de lo que es el amor, de lo que son las ilusiones, el abismo enorme entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, la fantasía. Quizá ese ejemplo de Flaubert que yo he tratado muchas veces de seguir, pues sí me ha marcado profundamente como escritor. Pero tú sabes, digamos, como creo que todos los escritores lo saben, a la hora de escribir, uno escribe no solamente con su voluntad, con su inteligencia, con su cultura, escribe también con sus instintos, escribe con toda esa parte, digamos, oscura de la personalidad, y a veces esas pasiones, emociones, instintos tienen una fuerza arrolladora y desbarajustan completamente todos los planes y salen cosas muy distintas, ¿no? de las que uno quiso poner en la ficción. Yo veo a través de algunos comentarios o reseñas que han aparecido sobre esta novela, claro, cosas que yo no imaginé que estaba poniendo allí, y bueno, no es la primera vez que me ocurre. Yo creo que la explicación es esa, que uno a la hora de escribir escribe con todo lo que es, no solamente la parte racional y consciente, sino también esa parte oscura de la personalidad, donde, digamos, se gestan, yo creo, los grandes temas de un escritor, y a veces ellos pues infligen una dirección a la historia que conscientemente un escritor no pudo, digamos, prever. Por eso es que yo soy muy respetuoso de las interpretaciones de los críticos y digo que el escritor no tiene nunca la última palabra a la hora de interpretar aquello que escribió. Creo que uno es consciente mientras escribe, pero una vez que una novela está publicada, está allí, y quienes tienen la última palabra son los lectores antes que el escritor. Sin salirnos de Madame Bovary, o sea, que la opinión tuya perfectamente clara y desde siempre como teoría literaria y en la práctica es que el episodio vulgar que puede juntar cualquier periódico de sucesos lo salva la escritura literaria. Claro, yo creo que todo puede ser tema de novela, que no hay temas que son más literarios que otros, porque la literatura no son los temas, la literatura es el tratamiento de los temas, es en qué se convierten los temas una vez que se materializan en palabras, desde luego, en el lenguaje, en el estilo, pero también en la estructura, en la organización de la historia, en el punto de vista,
en cómo abordar un episodio, desde qué ángulo, desde qué perspectiva. Todo eso pues es la artesanía que o eleva o destruye un tema que parece formidable, puede ser destruido por la mala artesanía. Y a la inversa, una historia como la de Madame Bovary, que es una historia tan banal, ¿verdad?, tan absolutamente previsible, se puede convertir en una extraordinaria descripción de lo que es el ser humano, de lo que son sus grandezas y sus limitaciones, de ese divorcio terrible entre la realidad y los deseos humanos. Eso depende fundamentalmente de la artesanía. Bueno, y escritores como Flaubert, como Faulkner, como Joyce, son los que han creado un tipo de instrumental extraordinario precisamente para poder contar cualquier historia con grandeza, con profundidad, aún la más banal, la más niña de las historias, ¿no? No sé si te acuerdas de aquella anécdota, voy a contarla brevemente, que nos contó alguna vez nuestro querido e inolvidable amigo, el novelista colombiano Rafael Humberto, a quien llamábamos RH positivo, Rafael Humberto Moreno. Sí, sí. Dice que en un colegio de segunda enseñanza, casi llegando a lo que era nuestro preuniversitario, una vez un profesor llegó y les pidió a los alumnos un ejercicio que era el siguiente. Tenían que traerle una semana después, escrita cada uno de los alumnos una novela que contuviera los 4 elementos que el profesor decía que eran incuestionables que estuvieran presentes en una novela. Los 4 elementos eran religión, sexo, enigma y nobleza. Y con eso, que los alumnos escribieran la novela. Pasó la semana y a la semana llegaron los alumnos temblando a la clase y solamente uno se levantó, se atrevió a levantarse y decir: yo tengo la novela, profesor. Y el profesor le dijo: léala para mí y para sus compañeros. Entonces el muchacho se puso de pie y dijo: ay, Dios mío, dijo la señora marquesa, estoy embarazada y no sé de quién. El profesor se quedó muy asombrado. El orden, le había dado el orden. Y dijo: ¿cómo que eso es una novela? Eso está usted tomando el pelo. ¿Dónde están los 4 elementos? Ahí lo ve, profesor. Ay, Dios mío, religión. Dijo la señora marquesa, nobleza. Estoy embarazada, sexo. Y no sé de quién, enigma. Bueno, yo creo que esta novela de Vargas Llosa, no sé si ha sido por el hincapié del escritor o como dice él, que le ha salido así, porque uno trabaja, muchas veces el novelista trabaja con el subconsciente y se le aparecen fantasmas. Es una novela llena de enigmas. Cada capítulo encierra un enigma y va encadenándose con el otro durante 15 capítulos, hasta el capítulo 15, donde ya se entroncan Piura y Lima, las 2 historias de las 2 ciudades, y ya empieza uno a ver con cierta claridad lo que ocurre. Pero es que en todos los capítulos hay una novela policial.